Y a propósito, hoy se conmemora el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas del conflicto armado en Colombia. En esta fecha, el Estado realiza diferentes actividades en memoria de quienes han dado su vida en medio de una guerra sin sentido. Mauricio Sandoval, buenas noches. ¿Cuántas víctimas se calcula que ha dejado el conflicto en el país? Ángela, así es, buenas noches. Mire, se calcula que son más de 9.115.300 las víctimas que ha dejado más de 60 años de guerra en Colombia. Hoy desde el gobierno y organizaciones que apoyan y preservan los derechos de las víctimas hicieron varios pronunciamientos en este día que se conmemora desde hace 11 años en Colombia. Cada 9 de abril se recuerda en Colombia a las víctimas que ha dejado el conflicto desde todos los frentes. Desde Tumaco, en el departamento de Nariño, el presidente Duque se reunió con varias víctimas que fueron beneficiadas en varios componentes. El primer componente fue de seguridad alimentaria, donde podíamos obtener alimentos frescos, naturales para nuestro sustento diario. El segundo era vivir mi casa, mejoramiento de vivienda para que pudiéramos obtener una vivienda digna. La Defensoría del Pueblo hizo un importante llamado al gobierno nacional para que no olvide a las víctimas y a sus familias. El Estado debe hacer un trabajo conjunto para saldar la deuda histórica que tiene la sociedad colombiana con las víctimas del conflicto armado. Para ello, todas las entidades deberán tener una posición muy activa como generadores de políticas y que su acompañamiento sea efectivo en la garantía de los derechos de las víctimas. Por su parte, el Alto Comisionado para la Paz recalcó que estos homenajes también deben incluir a las decenas de víctimas de la fuerza pública que han dado su vida por defender al país, entre ellas las 3 víctimas recientes en Ituango. Hoy, 9 de abril, Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas, es la oportunidad para recordar los más de 400.000 personas, hombres y mujeres, integrantes de nuestra fuerza pública, que han sido víctimas de los grupos narcoterroristas. Entre tanto, desde el Ministerio de Salud aseguraron que una de las gestiones del presidente Iván Duque con las víctimas ha sido lograr la cobertura del más del 94% de las víctimas en el sistema de salud. Durante estos 11 años hemos logrado avanzar con la atención de cerca de 670.000 personas en procesos de rehabilitación psicosocial, y con las acciones complementarias de la Unidad para las Víctimas hemos logrado llegar a más de 1 millón de víctimas del conflicto armado con medidas de rehabilitación psicosocial. La Policía Metropolitana de Bogotá también se solidarizó con las víctimas, pero hizo un llamado para que esta jornada se lleve a cabo en paz. Aseguraron que la primera línea podría hacer actos violentos en Bogotá y que podrían infiltrar la manifestación y la marcha de los indígenas en Vera, que va del Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar. Informaciones dan cuenta de que la intención de algunas personas que ingresarán a dicha movilización es afectar la infraestructura de la ciudad, pero asimismo atacar a los miembros de la Policía Nacional. Por lo tanto, el llamado a esta comunidad tan respetable es a que no se dejen motivar, que no se dejen llevar por temas de violencia. El gobierno reconoce que todavía hay mucho camino por recorrer en materia de atención a las víctimas. Sin embargo, aseguró que en todo el territorio nacional ya hay más de 195 puntos de atención y 34 centros regionales donde las víctimas pueden acercarse a solicitar ayuda y ser escuchadas. Ángela, usted tiene más noticias.